Hubo un México donde las casas eran otra cosa, donde cada hogar tenía objetos, espacios y costumbres que hoy parecen de otro siglo, donde la vida se organizaba alrededor de cosas que ahora ni siquiera existen, y donde cada casa contaba la misma historia, pero con variaciones. Las casas mexicanas de los años 50, 60, 70 y 80 tenían elementos que todas compartían, cosas que eran tan normales, tan cotidianas, que nadie pensaba que algún día desaparecerían. Pero desaparecieron. Algunas por tecnología, otras por cambios culturales y otras porque fueron prohibidas o reguladas hasta volverse obsoletas. Y con ellas se fue una forma de vivir, una forma de organizar el espacio doméstico, una forma de ser familia. Esas casas, con todas sus peculiaridades, nos formaron, nos dieron los recuerdos de infancia, nos enseñaron cómo era la vida antes de que todo se modernizara. Si alguna vez extrañaste las calles tranquilas, las risas en la banqueta y el olor a pan por las tardes, suscríbete, porque este canal es un viaje de regreso a ese México. Aquí en México al Día, recordamos hasta los detalles más pequeños de las casas donde crecimos. Porque esos espacios y objetos no eran solo cosas, eran parte de nuestra identidad. Eran México vivido en lo cotidiano. El tinaco en la azotea era elemento esencial de toda casa mexicana. Ese tanque de asbesto cemento o de metal que almacenaba agua porque el suministro era irregular. Todos teníamos tinaco. Y todos sabíamos el ritual. Cuando el agua dejaba de salir en la regadera, gritabas, «Se acabó el agua del tinaco», y había que esperar a que se llenara otra vez. O peor, había que subir a la azotea a checarlo, a veces llenarlo con cubetas cuando la bomba no funcionaba. Esos tinacos de asbesto fueron prohibidos eventualmente, porque se descubrió que el asbesto causa cáncer, pero durante décadas fueron estándar. Hoy los tinacos son de plástico, más seguros, pero perdimos esos tanques blancos cilíndricos que coronaban cada casa mexicana. Y con ellos perdimos ese ritual de subir a la azotea, de checar el nivel del agua, de vivir con conciencia constante del suministro. El lavadero de cemento, con su tabla de lavar, era el lugar donde las mamás pasaban horas. Pileta de cemento construida en el patio, siempre con su tabla de lavar de metal o de madera con ranuras. Ahí se lavaba toda la ropa de la familia, a mano, con jabón de barra. Las mamás tallaban, enjuagaban, exprimían, y la ropa quedaba limpia pero con ese olor a jabón sote y a sol. Cuando llegaron las lavadoras automáticas, los lavaderos empezaron a desaparecer, pero fue un proceso lento. Muchas familias tuvieron lavadora y lavadero simultáneamente durante años, porque había cosas que preferías lavar a mano, o porque la lavadora era cara de usar. Hoy los lavaderos casi no existen en casas nuevas, y perdimos ese espacio, ese lugar donde las mamás trabajaban mientras platicaban con las vecinas que también lavaban, donde se compartían chismes y problemas mientras tallaban la ropa. Las cortinas de cuentas en las puertas eran decoración funcional. Tiras de cuentas de plástico colgando del marco de la puerta. Dejaban pasar el aire, pero mantenían algo de privacidad. Y hacían ruido cuando alguien pasaba. Ese tintineo de las cuentas anunciaba que alguien entraba o salía. Eran especialmente comunes en las puertas entre la cocina y el comedor, o en la entrada de los cuartos. Hoy esas cortinas desaparecieron. Se ven anticuadas, fuera de moda, pero eran parte del paisaje sonoro de las casas mexicanas. Ese tintineo constante que te decía que la casa estaba viva, que la gente se movía. El botellón de vidrio con agua en el refrigerador era obligatorio. No comprábamos agua embotellada. Llenabas un botellón de vidrio grande con agua de la llave, lo metías al refrigerador y ahí estaba, agua fría para todos. Y todos tomaban del mismo botellón. No había botellas individuales. Cuando el botellón se vaciaba, lo volvías a llenar. Simple, ecológico. Cuando empezó la desconfianza del agua de llave, cuando las garrafas de agua purificada se volvieron comunes, el botellón de vidrio desapareció. Ahora compramos garrafones de plástico de 20 litros, o botellas individuales que generan toneladas de basura. El botellón de vidrio era infinitamente más sustentable, pero lo perdimos. La alacena de madera con tela de alambre era donde se guardaba todo lo seco. Pan, tortillas, fruta, verduras que no necesitaban refrigeración. Era mueble de madera con puertas de tela de alambre para que circulara aire pero no entraran moscas. Y olía allá adentro. A pan, a tortillas, a comida. Era aroma de hogar. Las alacenas modernas son de melamina, cerradas herméticamente. No huelen a nada, no tienen alma. Y se perdió ese mueble rústico que era centro de la cocina, donde salías que siempre encontrarías algo de comer. El anafre de carbón para cocinar en emergencias era básico. Cuando se iba el gas,
Cuando no había dinero para comprar tanque, sacabas el anafre. Cilindro de barro con carbón, lo prendías en el patio y ahí cocías, lo que necesitaras. Era backup system perfecto. Hoy, cuando no hay gas, no cocinas, o tienes que usar estufa eléctrica. Pero antes el anafre resolvía. Y además, la comida hecha en anafre sabía diferente, con ese toque ahumado del carbón. Los anafres desaparecieron de las ciudades cuando regularon el uso de carbón por contaminación, pero eran herramienta esencial de autonomía doméstica. El garrafón de vidrio retornable para el agua era parte del paisaje. El señor del agua llegaba con su camión, te traía el garrafón lleno, se llevaba el vacío, y así circulaban los garrafones, infinitamente, sin generar basura. Cuando los garrafones cambiaron a plástico, se perdió el sistema retornable. Ahora los garrafones se consideran desechables después de cierto número de usos, y generamos basura. El garrafón de vidrio pesaba más, era más frágil, pero era parte de economía circular perfecta. Las jaulas con pájaros colgando en el patio era común. Canarios, jilgueros, pericos, muchas casas tenían. Y por las mañanas los pájaros cantaban, y ese canto era soundtrack de la casa. Eventualmente hubo más conciencia sobre tener animales enjaulados, sobre la crueldad de privar de libertad a pájaros, y la práctica disminuyó. Hoy es menos común, y aunque es mejor para los pájaros, perdimos ese canto matutino, ese despertar con trinos que era tan característico de las mañanas mexicanas. El mosquitero en todas las ventanas era obligatorio. Antes de los insecticidas modernos, antes del aire acondicionado que te obliga a mantener todo cerrado, las casas vivían con ventanas abiertas y necesitabas mosquiteros. Tela metálica que dejaba pasar el aire, pero no los insectos. Todas las ventanas los tenían, y se rompían y los remendabas y los volvías a poner. Hoy las casas nuevas no traen mosquiteros, porque vives con ventanas cerradas y aire acondicionado. Y perdimos la ventilación natural, el vivir con las ventanas abiertas, el sonido de la calle entrando a tu casa. La despensa de cemento empotrada en la cocina era armario fresco donde guardabas alimentos. Construcción de cemento dentro de la pared, con rejillas para ventilación. Funcionaba como mini bodega fresca. Ahí guardabas papas, cebollas, latas, todo lo que no cabía en alacena o refrigerador. Las cocinas modernas no tienen despensas empotradas, tienen solo gabinetes de melamina, y se perdió ese espacio fresco, ventilado, perfecto para almacenar. El baño con calentador de leña era común en zonas sin gas. Calentador de paso con leña. Prendías fuego, esperabas que calentara el agua y te bañabas, pero tenías que cuidar que el fuego no se apagara y que no calentara demasiado porque te quemabas. Esos calentadores fueron prohibidos en muchas ciudades por riesgo de incendio y por contaminación, pero eran sistema efectivo cuando no había otras opciones. Y el baño con agua calentada por leña tenía algo especial. Sabías que alguien había trabajado para que te bañaras caliente. Alguien había prendido la leña, había esperado, había cuidado que todo funcionara. El tapanco era espacio de almacenaje aprovechando altura. Construcción intermedia en casas de techo alto. Ahí guardabas lo que no usabas. Cajas, ropa vieja, decoraciones de Navidad. Era desorden organizado arriba de tu cabeza. Muchas veces se hacía con madera improvisada y subías con escalera de mano. Las casas modernas tienen techos bajos. No hay espacio para tapancos. Y perdimos ese almacenaje natural. Ahora necesitas bodegas externas. El tapanco era bodega integrada. Los muebles forrados con tela de plástico para protegerlos eran en todas las salas. La abuela forraba la sala buena. Sofás cubiertos con plástico grueso y transparente. Incómodo, caliente, pero protegía la tela original. Esa sala era para visitas, no para uso diario. Y cuando venía visita importante, te sentabas en el plástico y sudabas, pero la sala se veía impecable. Hoy nos parece ridículo tener muebles que no usas para que no se gasten, pero era lógica de conservación, de hacer que las cosas duraran. Era mentalidad de cuidar lo poco que tenías porque no podrías reemplazarlo fácilmente. El radio de bulbos en la sala era centro de información y entretenimiento. Grande, de madera, con bulbos que se calentaban. Allí escuchabas noticias, radionovelas, música. Era reunión familiar alrededor del radio, escuchando juntos. Cuando llegó la televisión, el radio perdió su centralidad. Pero durante décadas fue lo más importante de la sala. Era conexión con el mundo. Era lo que te contaba qué pasaba fuera de tu casa.
Las fotografías en blanco y negro enmarcadas en todos lados era decoración y memoria. Paredes llenas de fotos familiares. Bodas, bautizos, primeras comuniones. Todas en blanco y negro. En marcos que nunca combinaban porque los comprabas en diferentes momentos. Esas fotos contaban la historia de la familia. Las veías todos los días. Y conocías a tus ancestros aunque no los hubieras conocido en vida. Hoy las fotos están en el celular, en la nube. No decoramos con fotos familiares y perdimos esa presencia constante de las generaciones anteriores, esa conexión visual con nuestra historia. El costurero de mimbre lleno de botones y retazos era herramienta de reparación constante. Canasta grande de mimbre con todo lo necesario para remendar, botones de todas las camisas que alguna vez tuviste, retazos de tela, hilos de colores, agujas. La ropa se remendaba, no se tiraba cuando se rompía, se arreglaba. Y todas las mamás y abuelas sabían coser. Remendaban calcetines, cosían botones, acortaban pantalones. El costurero era constante. Hoy la ropa es tan barata que la tiramos cuando se rompe. El costurero desapareció y con él se fue esa habilidad de reparar, de hacer durar, de no ser desechable. Las cortinas de bejuco en las puertas externas eran frescas y decorativas. Tiras largas de bejuco o de bambú tejido colgando de la puerta. Protegían del sol, pero dejaban pasar el aire y hacían ruido al moverse con el viento. Eran especialmente comunes en zonas calurosas. Esas cortinas de bejuco les aparecieron cuando se volvieron antiguas, cuando dejaron de venderse porque nadie las compraba. Y se fueron con ellas ese sonido, ese movimiento constante que tenían con la brisa. Los santos en todas las recámaras eran norma. Cada cuarto tenía su santo, su virgen, su imagen religiosa, arriba de la cabecera, en la pared principal, con su veladora, su rosario, su foto de familiar muerto. Era protección y conexión espiritual constante. Las casas modernas, más seculares, no tienen santos en todos lados. Quizá uno en la sala, quizá, pero no en cada cuarto, no con la omnipresencia de antes. Y se perdió esa atmósfera de devoción constante que caracterizaba a las casas mexicanas. Estas cosas no desaparecieron de golpe, fue proceso gradual. La modernización llegando, los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, las nuevas sensibilidades, y con cada cambio perdíamos algo. Ganábamos comodidad quizá, ganábamos seguridad, pero perdíamos identidad. Perdíamos esa especificidad que hacía las casas mexicanas diferentes, únicas, nuestras. Hoy las casas mexicanas se parecen más a las casas de cualquier otro país, con muebles modulares, electrodomésticos importados, decoración globalizada. Y aunque son más cómodas, más seguras, más eficientes, son también más genéricas, menos mexicanas, menos nuestras. Los que crecimos en casas con estas cosas las recordamos con nostalgia. El olor del lavadero de cemento, el sonido de las cuentas de la cortina, el canto de los pájaros en el patio. Todo eso está guardado en nuestra memoria, y cuando entramos a casa moderna, notamos las ausencias. Notamos el silencio, la falta de olores, la ausencia de esos detalles que hacían que una casa fuera hogar, no solo estructura, no solo lugar donde duermes, sino hogar, con alma, con memoria, con México en cada rincón. Si estas cosas te hicieron recordar la casa donde creciste, si reconociste tu infancia en estas descripciones, o si simplemente entendiste cómo eran las casas mexicanas de antes, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos los espacios que nos formaron, porque esas casas, con sus tinacos de asbesto y sus lavaderos de cemento y sus cortinas de cuentas, nos dieron los escenarios de nuestra niñez, nos enseñaron cómo vivir, y aunque ya no existan así, siguen vivas en nuestra memoria, en esa nostalgia por los espacios de antes, por las casas que olían a comida, que sonaban a vida, que se sentían llenas aunque estuvieran vacías, porque tenían presencia, tenían historia, tenían México construido en cada detalle.